Haciendo cierta continuación de los temas ya presentados anteriormente, como el origen del psicoanálisis, cómo Freud hace su viaje a, a París y también, pues, por qué tiene que hacer ese viaje, se va introduciendo a un mundo distinto a la medicina de su tiempo, ¿no? Descubre justo la hipnosis, conoce la histeria, profundiza en el método catártico y pues finalmente también se ve enfrentado contra el ámbito médico y siente el rechazo, ¿no? Se encuentra con el rechazo de todo este gremio. Por diferentes circunstancias, toleran la hipnosis, llegan a tolerar justamente su viaje a París, la histeria, más lo que no logran tolerar es la histeria masculina, ¿no? Pero para poder ir entendiendo justo cómo va funcionando la histeria y cómo esto es un fenómeno del psiquismo más que un fenómeno femenino, pues hay que abarcar dos conceptos fundamentales que Freud va a hacer sus primeros acercamientos a ellos, que es tanto la resistencia como la represión, y va a hacer ciertas modificaciones a lo largo de todo su trabajo, a lo largo de la esquematización de la teoría freudiana. Y por ello mismo son tan fundamentales, y aquí ya se van a ir haciendo algunos de los aportes que van a durar a lo largo de toda su investigación. Partamos justo desde lo que él llamaba la piedra angular de la teoría psicoanalítica, y este es el concepto de la represión. La represión, a diferencia de la represión se muestra como un cierto fenómeno natural del psiquismo, propio de su funcionamiento, que abre la puerta a que nosotros podamos considerarnos conscientes. Cae como en cierto orden de que es natural para el psiquismo, mientras que la resistencia no. La resistencia pudiera ser no observable, como pasó justamente con todos estos años con la histeria, el que no se consideraban estos síntomas como resistencias a esos afectos, ¿no? La resistencia es algo artificial y la resistencia es algo que hay que tomar en cuenta para poderla observar. Un método analítico, un dispositivo analítico es justamente una práctica que va enfocada a poder detectar dichas resistencias. Esto es una cierta diferencia entre estos dos conceptos bastante sencilla, bastante introductoria, mas también es importante justo irnos a las definiciones más claras. Para esto me voy a estar apoyando con el diccionario del psicoanálisis de Laplanche, donde menciona que la represión, por definición, es la operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones ligadas a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo llevar a cabo mi deseo porque este pudiese resultar tanto inmoral o incluso ilegal. Por lo tanto, es mejor reprimir, ¿no?, a buscar esa satisfacción. Justo se hallaría en el origen de la constitución del inconsciente como dominio separado del resto del psiquismo. Aquí hay un punto fundamental, ¿no?, que se hallaría el origen de la constitución del inconsciente como un dominio separado del resto del psiquismo. Sin represión no habría inconsciente, más justo al no haber un inconsciente tampoco pudiésemos hablar de una conciencia. Se requieren estos dos. Y que estas representaciones que quedan reprimidas quedan por completo separadas de la conciencia, incluso, como se presenta en la definición, separadas del resto del psiquismo. Mientras que la resistencia, por definición, es que durante la cura psicoanalítica, porque ya habíamos mencionado que era algo artificial, es todo aquello en los actos y en las palabras del analizado, bueno, que está recostado en el diván, que se opone al acceso de este a su inconsciente, ¿no? Y que por extensión, Freud incluso hablaba de que existía una resistencia general al psicoanálisis, cosa que se encontró justo al ir y exponer estos temas en el gremio médico, ¿no? Que dicha resistencia a los descubrimientos psicoanalíticos,
al estar enfocados a descubrir los deseos inconscientes, pues se hallaría tanto a un nivel individual, ¿no?, el sujeto recostado en el diván, como también incluso a un nivel social o a un nivel profesional. Cosa incluso que podemos notar en la posición de la medicina en los tiempos de Freud, cuando va y les expone justo sus descubrimientos, pues también hace alusión de ello en el texto y lo podemos ver en la siguiente cita, en donde menciona que el diagnóstico de la histeria pues realmente no le produce ningún valor a quien lo está sufriendo, ¿no?, sino que más bien se transforma esencialmente la posición del médico frente a su paciente, ¿no?, que es fácil observar que éste se sitúa ante el histérico en una actitud por completo diferente de la que adopta ante el atacado de una dolencia orgánica, pues se niega a considerar al primero igual interés que al segundo, fundándose en que su enfermedad es mucho menos grave, aunque parezca aspirar a que se le atribuya una igual importancia, ¿no? Los histéricos pierden, por tanto, la simpatía del médico, que llega a considerarlos como personas que han transgredido las leyes de su ciencia y adopta ante ellos la posición del creyente ante el hereje, y así los supone capaces de todo lo malo, los acusa de exageración, engaño voluntario y simulación, incluso los castiga retirándolos de su interés. Es bastante impactante porque, pues, incluso a pesar de que este texto, ¿no?, esta conferencia que fue dada por allá de los 1910, pues la posición de muchos médicos, incluso la posición social, continúa para muchas de estas dolencias. Justo surge la pregunta, ¿no?, ¿por qué nos resistiríamos a aquello que reprimimos, ¿no? Si también la represión nos causa tanto malestar en dichos síntomas, ¿por qué no querernos deshacer de ello? Y es que es justo lo que se va descubriendo en los estados hipnóticos, ¿no?, en que una vez que se pudiese levantar la represión, ¿no?, bajando la resistencia, pues, al tener al sujeto en un estado hipnótico, lo que se descubría eran fantasías, pero lo que van denotando es esa carga de afecto, una carga de afecto de la cual el psiquismo no puede lidiar. No puede lidiar y no desea lidiar con ella. Y que dichas fantasías saturadas de afecto se debían a causa de una impresión desbordante para el sujeto. Al no poder lidiar con ellas, al considerar que no tuviera las herramientas suficientes, y se tienen que manejar por diferentes caminos. Formación de los síntomas sería a partir de lo que nosotros también conocemos como una formación de compromiso. Es, ok, tenemos esta pulsión, ¿no?, este deseo que va buscando cierta descarga, pero por diferentes razones, ya sea, por ejemplo, por una cuestión inmoral o una cuestión legal, o bien por una cierta incapacidad de la persona de hacerle frente en ese momento, ¿no? No podemos llevar a cabo cierta descarga o no podemos llevar a cabo justo el sentimiento de los afectos. Por lo tanto, se hace una separación, ¿no? Por ejemplo, con Nanao, en este sueño que va mencionando, ¿no?, en donde está esperando a su padre está en una situación bastante aguda y ella cae en un cierto estado de sueño, más ella sigue atenta de su padre al encontrarse sola con ella y ve esta sombra de la serpiente acercándose a él, cosa que no puede detener, porque su brazo, en el sueño, no puede levantarlo al encontrarse en un estado somnoliento. Pues de este evento ya no puede mover el brazo, pero esto queda omitido de su memoria. Lo único que permanece de esa angustia es no poder mover el brazo, sin una razón aparente. O bien, por ejemplo, la formación del síntoma de la sed, en donde ella recuerda de niña justo haber visto cómo el perro de su niñera tomaba agua del vaso, ¿no?, algo que le despertaba mucha repugnancia, pero al no poderlo decir, ¿no?, al tener que beber del vaso para no mostrarse descortés, pues eso queda allí. Pero eventualmente, con este evento que suscita, ¿no?, estos traumas, pues lo que hace es el retorno de lo reprimido, formando un síntoma. Ahora tampoco puede beber agua, como en su momento no deseaba hacerlo. Por lo tanto, la represión se basa en esta
capacidad de hacer separación tanto de la representación y de su afecto correspondiente. Lo separa. Entonces, Anao puede estar consciente de que su padre falleció. Incluso puede decir que está bien, que no le afectó tanto, lo puede aceptar, entre comillas. Detrás aparece todo el afecto en estos síntomas. Cabe destacar que dicho descubrimiento fue algo sin precedentes. Antes de estas teorizaciones, antes de estos estudios, la histeria estaba destinada a los manicomios. La histeria estaba destinada a que se olvidaran de ello como simulaciones o que se les ahora sí que literalmente se les tirara de a locas. O sea, era ese el destino porque no había respuesta o no había un sentido que pudiese aperturar la oportunidad de estudiarlos clínicamente. Y es que a partir de ello se hace una irrupción del inconsciente. Se muestra que la conciencia no es dueño de toda la casa, que debe de haber algo más detrás de ella y que incluso se muestra como algo más grande. Y ahí es donde aparece el inconsciente, lo que los primeros años de Freud los va a estar estudiando con mucha dedicación y va a estar dando cierta estructura a lo que va descubriendo. Y que apertura la instalación de una clínica distinta, una clínica que se iría alejando de la medicina y que incluso hoy a la fecha continúa alejada de la medicina en el ámbito psiquiátrico. Porque ahora ya hay una demanda de atención. Ya tenemos un síntoma y es un síntoma que se muestra con un sentido y una coherencia por descubrir, por averiguar. Por lo tanto, tanto la resistencia como la represión se van conformando en un ámbito clínico en el síntoma. Entonces sí, ¿qué es el síntoma? Freud a lo largo del texto, a lo largo de su obra, nos va a ir presentando diferentes definiciones y entre ellas hay una bastante destacable, ¿no? En la cual muestra que los síntomas son residuos de sucesos saturados de afecto o ya en sí propiamente un trauma psíquico. Estos no se remontan a una escena única, sino que pueden ser justo multifactoriales. Un síntoma no tendría que tener una respuesta exacta. ¿no? Como el caso de Anao, ¿no? Donde no puede beber el agua por este suceso en particular del perro. Sí, en este caso aparece completamente ligada, mas también existen otros síntomas en los cuales se requieren pues diferentes respuestas, como sería el caso, bueno, por ejemplo, el hombre de los lobos, o bien en el que también presenta de la señora, del tic con el ojo, donde va remontando a diferentes eventos de su vida detrás. Y que el síntoma se muestra como un cierto intento de representar el trauma, de hacer un homenaje hacia aquello que sucedió, que fue tan impactante, fue tan doloroso, que a pesar de que no se quiera recordar, a pesar de que no se pueda recordar, se debe de edificar algo que denote que sucedió. Tenemos como cierto camino de cómo se va formando un cierto síntoma, ¿no? Surge una impresión que impacta, que remonta a escenas previas del sujeto, escenas las cuales habían quedado justo reprimidas y hay un cierto retorno de lo reprimido. Surge una defensa por parte de la conciencia de no poderse hacer cargo de ese afecto a partir de la representación, por lo tanto hace una separación de estas dos. Podemos recordar lo que sucedió, el hecho, pero no como nos recordamos. Esto va a salir por otro camino, un síntoma. Por lo tanto, el síntoma caería también en aquello que nos duele tanto afectivamente que se le carga al cuerpo para que lidie con ello. Me duele tanto que no quiero saber de eso. Y esta carga corporal del afecto hacia el cuerpo sería lo que iríamos nosotros definiendo como una conversión histérica. O incluso, como lo presenta también Freud, ¿no? Donde los enfermos histéricos sufren de reminiscencias. Sus síntomas son residuos y símbolos conmemorativos de determinados sucesos traumáticos. No solo recuerdan dolorosos sucesos a largo tiempo acaecidos, sino que siguen experimentando una intensa reacción emotiva ante ellos. Les es imposible libertarse del pasado y descuidan por él la realidad y el presente. Tal fijación de la vida psíquica a los traumas patógenos es uno de los caracteres principales y más importantes prácticamente
de la neurosis. ¿Sí? Justo lo que veníamos mencionando, ¿no? Al no poder lidiar con ello, se edifican estas conmemoraciones casi a nivel de homenaje al dolor o al suceso que sucedió y se carga al cuerpo. Pero no por ello deja de afectar al sujeto. El malestar persiste, pero no se puede recordar por qué. Se puede sentir en el cuerpo, incluso se puede llegar a sentir en la tristeza, en la angustia, pero su conexión, su representación, su causa de ser están separadas. Se podría incluso recordar, pero sin el afecto, ¿no? Un cierto ejercicio clínico es poder hacer estas conexiones, ¿no? A partir de la propia técnica que vamos a ir explorando más en los siguientes videos, pero ya sería The Talking Cure, como dice Anao, ¿no? Quien de hecho incluso ella lo bautiza, la cura por la palabra. Estos síntomas pueden surgir de inmediato, como es el caso de Ana, en donde a partir del fallecimiento de su padre aparecen de forma inmediata, por lo tanto la conexión es mucho más directa. Pero hay otros en donde la represión se muestra como un fenómeno atemporal y susceptible de fallo espontáneo. Esto quiere decir, algo puede quedar reprimido y quedarse ahí 15 años sin que cause efecto alguno, ningún malestar, más es necesario alguna representación que haga la conexión, que haga el recuerdo, ¿no? Un olor, una escena, alguna vivencia que nos toque, que despierte aquello que había quedado dormido, por así mencionarlo, y hay un retorno de lo reprimido. En cierta forma se pudiese decir que un trauma psíquico de cualquier etapa de la vida pudiese despertar, pudiese verse activado en cualquier momento y por una representación azarosa. La represión, como veníamos mencionando desde el inicio, es algo natural, es algo que hacemos todo el tiempo. No es el enemigo a vencer, no es mala. El detalle es cuando esta falla. Reprimimos todo el tiempo. Lo que nos hace sufrir más es cuando esta olvida y entonces aparecen reminiscencias de recuerdos, pero no llega a aparecer el recuerdo completo. Y que además, como se está retornando de muchos años anteriores y había permanecido inactiva, pues esto no quiere decir que hubiese pasado inocuo el tiempo, sino que se fue cargando de mucho más afecto a lo largo del tiempo y que va a venir a dar un golpe de todo el afecto ahí pendiente al sujeto, provocando una mayor resistencia. Y que por esto mismo es bastante común el agravamiento tanto de los síntomas como de los afectos durante un tratamiento que va enfocado a ello, porque es ir y sacudir aquello que no quiere ser sacudido, porque dichos afectos se encontraban estrangulados dentro del sujeto. Allí estaban y causaban efectos, pero no se estaban moviendo, más tampoco permitían que el sujeto se moviera de ellos, lo que hacía una permanencia en ese pasado doloroso eterna, a costa justo de una percepción de la realidad y también de una cierta percepción del presente, no poder seguir avanzando en el tiempo. Y es que el inconsciente es atemporal. Alguien se podría justamente mantener en ese periodo a lo largo de toda su vida, no poderlo pasar. ¿Cómo es que el psiquismo pudiese hacer la represión? Y esto lo hace a partir de dos diferentes métodos, la condensación y el desplazamiento. La condensación, por ejemplo, un síntoma, lo que va haciendo es que va agarrando múltiples factores que pudieran haber sido, ¿no? Un recuerdo, un sueño, algo que sucedió la semana pasada que remontó a estos recuerdos y ahora sí que al lidiar con ellos los concentra en un solo símbolo, llevándolo, por ejemplo, a un dolor de tobillo. Y que en el dolor de tobillo pudiese haber una parte justo de tanto del sueño, como del recuerdo, como de la vivencia que lo despertó. Es multifactorial la respuesta de los diferentes síntomas. Y el otro mecanismo es el desplazamiento, en donde se puede recordar lo que pasó. Anao sabe que su padre falleció, pero menciona que por ello ella no se ve afectada.
A pesar de que tenga todos esos síntomas, ella menciona que por ese hecho, que ella no se vio afectada por ello. Ahí se puede ver cómo está la representación, lo sucedido y los afectos que pudiese llegar a provocar no se encuentran ahí, se encuentran en otros lugares. Y entonces esto convierte no solo al psiquismo en un terreno bastante dinámico, sino también la propia clínica. Porque quien se ve inmerso en la clínica va buscando cura, mas al mismo tiempo es el mismo sujeto el que se resiste a ella, es el que ha venido provocando su propia represión. Por lo tanto, por más que esté buscando la cura, también se va a resistir a ella. ¿Y cómo es que eso puede funcionar? Por decirlo muy rápido y tomando las palabras de Freud, es gracias a un desdoblamiento de la persona y de la conciencia. Y no es nada radical como ciertas películas o ciertos libros como Fragmentado o Split, nada de eso. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, uno no actúa de la misma forma a partir de los diferentes escenarios de su vida. Yo no actúo de la misma manera aquí que en el trabajo, que en la casa o que en la familia. Pero lo que une estas personalidades, estas facetas, es la memoria. Y la memoria como la capacidad de extraer recuerdos del preconsciente al consciente, ¿no? Poder mantener un cierto hilo con eventos de nuestras vidas y con los afectos que se ven relacionados a dichos sucesos. Un ejemplo es que para John Locke afirmaba que la memoria era fundamental para la identidad y que cierta continuidad de la persona a través del tiempo. Necesitamos recordar lo que ha pasado, el cómo nos hemos sentido, para poder tener una cierta idea de quiénes somos a lo largo del tiempo y quiénes hemos sido. Considerando esto, podemos entender la resistencia a lo reprimido y al síntoma. Y al no recordarlo es algo ajeno a nuestra identidad. Yo no soy así. Yo no pude pensar eso. Yo no deseaba eso. No podemos lidiar con estas representaciones o con estos afectos. Yo no me puedo sentir de esta manera, ¿no? Porque justo irrumpe la concepción que tenemos de nosotros mismos. Y al ser algo ajeno, propio, va buscando una cierta reintegración dentro del psiquismo. Por ejemplo, convirtiéndose incluso en un pensamiento rumiante o persecutorio. Se pudiese decir incluso tierra extranjera en territorio propio.